¿Sabías que la antigua fábrica de tabacos de Málaga alberga un museo del automóvil y la moda? 6.000 metros cuadrados para una colección de origen portugués afincada en Málaga e inaugurada en el año 2010. Alrededor de 100 vehículos clásicos y más de 300 piezas de alta costura de diferentes épocas hacen de este museo un lugar único y muy especial. Ven con nosotros a descubrir esto y mucho más en Paseando por Málaga. Mar González, codirectora del Museo del Automóvil y la Moda de Málaga. Muy buena, Diego, bienvenido. Muchas gracias. Oye, la verdad que muy contento de visitaros. Hacía muchos años que no estaban estas instalaciones. Sí. Un museo, bueno, único y muy especial. Único, la verdad que sí, tenemos mucha suerte de estar aquí. Bueno, este museo es posible gracias a la familia Magalhães, una familia portuguesa. Sí, la verdad que sí, que tenemos el orgullo de poder tener una colección portuguesa aquí en Málaga. Viene de 3 generaciones ya. El abuelo de nuestro fundador, Antonio Magalhães se llamaba, fue realmente el amante del motor, el que coleccionaba vehículos clásicos y el que allí en Portugal, en Famalicão, reúne esta colección de vehículos que ellos mismos llaman el museo. Fíjate, sin ser un museo, era una nave, ellos llaman el museo. O sea, no estaba abierto al público. No estaba abierto al público, era para uso particular porque realmente pues él amaba lo que era el vehículo y el motor. Y ya sí, João Magalhães, nuestro fundador, es el que en 2006 dice esto tiene que salir a la calle, no puede estar aquí, y decide buscar un espacio y bueno, pues Málaga le acoge y en 2010 inauguramos. Oye, una colección, yo diría que única en Europa, en el mundo, que nace esa colección, esa voluntad de reunir coches de distintas épocas. Esa idea que nace y que se fragua en Portugal y que no ve el público, porque es un museo, digamos, privado para su familia, pues al final llega, recala aquí en Málaga y desde entonces, desde el año 2010 que se inaugura, aquí estáis. Sí, la verdad que sí, que João tenía la idea de un museo como, o sea, y un automóvil como obra de arte que es, y él quería un museo especial, él no quería un garaje, y Málaga le ofrece el edificio Tabacalera, que es donde estamos, un edificio emblemático de la ciudad y que yo creo que evidentemente pues va muy en la línea de lo que João quería fundar, y bueno, pues desde entonces aquí nos encontramos con 89 vehículos que entraron y 97 que estamos ya. Bueno, casi 100 vehículos clásicos perfectamente restaurados, los motores funcionan y que nos va a explicar muy bien vuestro compañero Alberto. Sí, ¿no? Yo creo que lo vais a disfrutar. Muchas gracias, Mar. Gracias a ti, Estamos Diego. deseando comenzar la visita. Fantástico. Muy buenas, Diego, ¿qué tal? Hombre, Alberto, pues oye, muy a gusto aquí en este coche, en esta pieza de museo. Preparado para salir con el coche andando. Totalmente. Un vehículo de 1904 por ahí, sí, ¿no? de comienzo del siglo XX. Qué pasada, ¿eh? Oye, está perfectamente conservado. Siempre intentamos que estén lo mejor posible, siempre dentro de que están en un museo. No tiene bocina, ¿no? Este no la tiene. Ahora vamos a ver algunos que sí la tienen ya por ahí puesta. Qué curioso. Oye, bueno, me voy a bajar. Vale. Alberto, la verdad que estoy, vamos, impresionado. Aquí hay una auténtica maravilla. El museo, estamos en la Sala Belle Époque. En la Sala Belle Époque, exacto. La Sala Belle Époque es la primera sala que tenemos en el museo. Va desde los comienzos de los coches, con el primer coche que se patenta, que lo patenta Carl Benz en 1886. Y bueno, vamos viendo cómo van evolucionando un poco en el tiempo y cómo van evolucionando también las carrocerías, los motores, bueno, van siendo mucho más eficientes, ¿no? Aquí pues tenemos esos diferentes modelos, diferentes marcas, ¿no? Marca americana, marca europea, Richmond, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos ver un poco lo que son estos primeros coches, que tienen unas carrocerías hechas casi, pues bueno, en proceso. Para el dueño del coche, pues bueno, le encarga el tipo de carrocería y sobre eso pues se la van fabricando, ¿vale? Porque en esta época y hasta más adelante
La marca como tal, en este caso por ejemplo Richmond o otras marcas, hacen lo que es el chasis y el motor, digamos que la estructura del coche, y lo que es la carrocería se le encarga a carroceros externos, ¿vale? Que son los que normalmente carrozan los coches, ¿vale? Son otro tipo de material, otro tipo de fábrica, que tienen que saber otras cosas de carrocería. Entonces, por un lado está la marca que hace el coche como tal, el chasis y el motor, y por otro lado diferentes carroceros, ¿vale? Con lo cual nos podemos encontrar que dentro del mismo modelo de coche hay diferentes carrocerías, no son todas iguales, ¿vale? Porque van un poquito hechas a medida. Alberto, me llama la atención que ya en estos primeros años de la historia del motor, del vehículo, pues ya se cuidaba también el diseño. Vemos un diseño elaborado con una estética. Sí, exacto. Al principio eso, los primeros coches pues se preocupaban un poco de que fueran funcionales. Sí. Pero eso en el momento que pasan pocos años, 3, 4 años, ven que hay un tirón muy grande porque la gente con dinero quiere adquirir este tipo de vehículos. A día de hoy estamos muy acostumbrados, ¿no?, a tener coches en nuestro día a día, pero en esa época era una cosa muy novedosa. Hay que pensar, digamos, trasladarse un poco a esos comienzos del siglo XX para pensar, ¿no?, en las mismas calzadas, ¿no?, cómo van pues, los peatones, la gente, hay mucha vida de la ciudad en la misma calzada, los animales, los caballos, los carruajes. Hablando de animales, me gustaría detenerme en este vehículo porque hay dos detalles que son llamativos. Por un lado, veo esa araña que ahora me explicará y luego, bueno, una serpiente. Pues vamos a verlo. Pues mira, sí, lo de la araña es porque el coche este, cuando se importó desde Estados Unidos, es un coche americano, Jackson, la parte de atrás, si te fijas, es toda de madera. Entonces, pues bueno, iban diferentes arañas, viudas negras en ese coche. Entonces, en el puerto de Inglaterra lo detuvieron y estuvo ahí un tiempo hasta que pudieron limpiar esa carrocería y ya después se reformó, ¿vale? Porque se hizo nueva. Y el tema este, pues muy curioso, porque esto es la bocina del coche. O sea, la serpiente es la bocina del coche, exacto. En la parte del conductor tenemos la bocina y lo que va es ese tubo metálico hasta esta parte delantera, ¿vale? Y si te fijas, esa parte delantera, que en este caso va con una especie de dragón, pues bueno, la idea, digamos, es que cuando toque la bocina, suene la bocina, y este dragón, la gente al mirar al coche, pues vea al dragón y como que se asuste un poco, ¿vale? Que tenga un poco de conciencia de que tiene que dejar paso a este tipo de vehículos, ¿vale? Alberto, no me puedo resistir, yo tengo que tocar esa bocina. Pues nada, vamos a pasar. Es que de verdad, yo si no lo toco y no lo pruebo, ¿no? No sé cómo sonará, pero A ver, bueno, a ver. dale Voy, con ¿no? ganas, sí. A ver, Bueno, tú lo vas a hacer mejor. Ahí con no fuerza. lo sé, pero bueno, vamos a probar. Bueno, es que Qué suena curioso. un poco resfriada. Está resfriada la Está época, resfriada. la época. Bueno, vamos a terminar nuestro recorrido por esta sala Belle Époque, Sí. pues con una pieza maravillosa, Sí. que además está, la verdad que en el museo cada coche se le da su importancia, su lugar, su ambientación. Este Sí. es el final de la sala Belle Époque y tenemos unas maletas. Cuéntame. Sí, vamos a ver un poquito de este espacio, ¿no? Porque es verdad que ya refleja mucho el tipo de vehículo ya que nos vamos a encontrar. Esto ya estamos quizás en la última etapa del siglo XIX, ya comienza el siglo XX. Y entonces, pues aquí lo que tenemos es un panel, el Levasseur, que es una marca bastante conocida en esa época, es una marca francesa, es una quizás de las marcas más importantes que existen en esa época. Y vamos a ver un poquito lo que es el concepto del coche, ¿vale? Como bien dice, tenemos aquí este tipo de baúl que Sí. nace o se usa más, ¿no? Ya existía, pero bueno, se usa más en este tipo de coche, ya se usaba con los desplazamientos en tren, en locomotora, pero en este caso en el coche se usa bastante, ¿vale? Entonces tenemos pues diferentes compartimentos dentro de esos baúles. Y ya el propio coche ya podemos ver que ya sí hay una evolución de estos primeros coches que tenemos en el museo a este tipo de vehículos. Ya son vehículos que van a recorrer más distancia, con lo cual la parte trasera ya normalmente va carrozada y cerrada para que los dueños del vehículo no sufran, no tengan el aire y eso dándole. La parte delantera todavía normalmente va al chofer, con lo cual pues bueno, a veces nos podemos encontrar que no tenga esas protecciones tan importantes. Y ya sí vemos que, por ejemplo, la parte de arriba ya van acoplando este tipo de vacas, este tipo de rejillas, para poder echar encima las maletas y desplazarse más distancia. Viendo el diseño y cómo está configurado este vehículo, Alberto, me recuerda un poco, evidentemente hablamos de un vehículo con motor, pero me recuerda un poco al concepto del carruaje, ¿no? Exacto. El conductor delante y aislado el pasaje, que normalmente familias pudientes y vemos que perfectamente hay una cabina, ahí están los pasajeros y luego delante aislado pues está el conductor. Sí, es lo que dice, es que al final, digamos, tenemos en este siglo todavía, en este comienzo de siglo, una evolución desde el coche de caballo, desde el carruaje, hacia los coches motores. Entonces, digamos que se preocupan un poco más en la parte mecánica, o sea, adaptar esos motores a esos carruajes y van aprovechando, digamos, cosas que ya funcionaban en la época y haciéndolas así, pues básicamente transformándola un poco. Alberto, como este museo tiene esa dualidad de automóvil y moda, tu compañera nos está esperando
bueno, pues para explicarnos un poquito también. Ella va a saber mejor explicar Sí. el tema de moda que Primero iremos con la directora, con la codirectora Elvira Carrera, y luego vamos a hablar también un poquito de moda, pero contigo nos vemos en pocos minutos, Pues ¿vale? nos vemos en nada. En nada. Venga, gracias. Hasta ahora. Elvira Carrera, codirectora del MAN, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buena, Diego. ¿Qué tal? Pues muy bien, oye, estamos aquí en un pequeño templo de la moda y más moda que vamos a ver a continuación, porque el museo efectivamente se da la mano el automóvil, la historia del automóvil con la historia de la moda, con el diseño. Eso es. Es verdad que no sucede así desde el principio, pero bueno, llega un momento, llega un punto que es pasados unos 2 años aproximadamente desde que se inaugura en 2010, en el que casi de casualidad, casi por casualidad, se empieza a introducir moda. Y digo que es casi por casualidad porque, a pesar de que la moda es la gran pasión del fundador, de Joao Magalhães, tanto él como su familia siempre ha estado vinculada a la industria textil, y ellos empezaron trabajando con los tejidos, con la moda, y siempre han tenido una conexión muy, muy cercana a la industria de la moda. Sin embargo, cuando comienza el museo no lo hace con el textil, con la moda. Eso se produce después, precisamente porque Joao, consiguiendo atrezo para el museo, compra unas maletas antiguas. Pues al abrir esas maletas, cuando llegan a pasar la aduana esas maletas, se descubre que vienen unos tocados. A raíz de ahí comienza esa relación suya con los tocados, y es lo primero que se introduce en el museo con respecto a moda. Eso como que despierta el gusanillo de nuevo de Joao, y empieza a adquirir piezas de moda hasta completar la colección. Con lo cual la colección del automóvil se amplía, pero en este caso con diseños de alta costura, de moda. Por tanto, es el padre del actual director quien incorpora la moda a esta colección familiar de la familia Magalhães. Exactamente, ya te digo, casi de forma accidental, pero curiosamente esa es la gran pasión de Joao Magalhães. Hasta que él fallece, recuerdo perfectamente cómo, estando incluso en el hospital, seguía adquiriendo piezas de moda. O sea, nos llamaba y nos decía: he visto en una subasta esto, tenemos que conseguirlo, he visto en tal casa de París tal, hay que conseguirlo. Y bueno, dentro de la colección de la familia Magalhães, pues tenemos, por ejemplo, un Paco Rabanne, diseño español. Sí. Y bueno, diseños que son de verdad preciosos, ¿eh? Además, Sí. qué bien presentado cada uno de estos trajes, de estos vestidos de alta costura, Sí. me encanta. Estamos en una sala muy especial, además de las pocas que solo tienen moda. Normalmente combinamos la moda y el automóvil, como podéis ver en el recorrido, intentamos que esa unión sea la que cuente la historia de la humanidad. Sin embargo, hay varias zonas como esta, que a la que llamamos capilla, porque comenzó siendo una capilla, pero que evolucionó. Se convirtió en una recreación de una foto del fotógrafo de moda Loomis Dean, que recrea el 10º aniversario de la casa Dior, aproximadamente en el año 57, a finales de los 50, y hemos intentado recrear esa mítica fotografía con estas piezas que son de las más emblemáticas de la colección. Como decías, tenemos un Rabanne, hay varios en la colección representando la moda española, pero también hay un Dior, también hay un Lanvin, tenemos Pierre Cardin, es decir, que al final la representación de alta costura, como tú decías, es muy importante, muy destacada, y son piezas que son muy difíciles de encontrar fuera de colecciones como esta. Elvira, el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga es un museo muy vivo. Aparte de automóviles y mucha moda, pues hacéis muchos eventos, ¿no? Sí. Eventos propios y eventos también externos. Sí. Dentro de esos eventos propios, pues tenéis el MAN Forum Fashion. Lo he dicho bien, ¿no? Fashion Forum, pero bueno, el orden de los productos no altera el resultado, ¿no? Y otros eventos, y bueno, yo creo que tenéis ya un nombre a nivel nacional e internacional, ¿no? Sí. No paráis de organizar eventos durante todo el año. No, es un poco
el concepto de museo que siempre hemos trabajado, que su fundador Joao tenía en su mente y que su hijo, Joao Magalhães, y su esposa, su viuda y su hija también quieren continuar, que es la de un museo vivo, activo, un museo que forme parte de la vida de los malagueños y de los visitantes que vienen hasta aquí, que haga partícipe a la gente a través de eventos, como tú decías, como pueden ser el Man Fashion Forum, que ya es una 5ª edición la que hemos tenido, que adquiere una importancia en el ámbito nacional e internacional importante, pero otros eventos como la Caravana Solidaria, que es un evento benéfico que todos los años tenemos, que tendrá lugar en junio, y otra serie de eventos que al final hacen que el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga sea lo que es y tenga el sentido que tiene. Bueno, Elvira, creo que nos va a dejar en muy buenas manos, ¿no? Sí. Vais a hablar de moda con la especialista, con la curadora del museo, la persona responsable de todo lo que veis en cuanto a moda, que es Rocío Aguirre, y que os va a contar todo de maravilla, ya verás. Pues vamos con Rocío, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Rocío Aguirre, responsable de moda, ¿qué tal? Correcto. Hola, bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, vamos a recorrer también este museo contigo para hablar un poquito de la evolución, ¿no?, de la moda, de su historia. Cuéntame un poquito, ¿por dónde empezamos? Bueno, vamos a empezar por una incógnita que tiene todo el mundo de ¿por qué coches y moda? Que podría parecer una combinación poco usual, pero la verdad es que tiene mucho sentido y te lo cuento ahora. A finales del siglo XIX estamos ubicados en la segunda revolución industrial. ¿Qué sucede? Que esto da paso al auge de muchísimas industrias, entre ellas la moda y el coche. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva clase social, tenemos a la burguesía que ahora tiene tiempo y dinero para gastar. Y también venimos de que el hombre acaba de pasar por el guardarropa masculino, por la gran renuncia masculina, y entonces su guardarropa se simplificó muchísimo. ¿Cómo van a demostrar ahora el dinero y el poder que tienen? Pues a través de cómo se viste su esposa y de qué coche manejan. Bueno, muy bien, pues ya se entiende un poco el porqué, el sentido de unir moda y automóvil en este museo aquí Correcto. en Málaga, ¿no?, en las instalaciones de Tabacalera, de la antigua Tabacalera. Vamos a fijarnos en esta sala, Belle Époque. Vamos a detenernos, Rocío, en este diseño que tiene su historia y sus curiosidades, sus detalles. Sí, a ver, esta es una de mis piezas favoritas y de las más antiguas que tiene el museo. Fijaros con el detalle, con el mismo con el que va a señalar y a tratar este vestido, que se pone unos guantes. Claro, todas las piezas las tratamos con guantes porque la grasa incluso de los dedos puede dañar los tejidos. Entonces, bueno, este es de mis vestidos favoritos y la verdad es que te voy a decir eso de todos los que hablemos. Es un ejemplo perfecto de la moda de finales del siglo XIX, de la Belle Époque. Vamos a ver que la silueta ya se simplificó, no solo por la evolución de los coches, que bueno, hicieron que ya no fueran muy funcionales los grandes vestidos, venimos de la silueta sílfide, sino que también los movimientos feministas. El corsé empieza a percibirse como un instrumento de tortura, de represión, y entonces empieza a quedar detrás. Las sufragistas se niegan a ponérselo y las mujeres que empiezan a cambiar de mentalidad, empiezan a seguir otra moda como es esta. Fíjate que tenemos el corte un poco a la cintura, pero que va subiendo, resurge el corte imperio, y bueno, este en particular es muy oscuro, pero tenemos colores suaves. También hay que pensar que se cambiaban muchas veces durante el día y son vestidos todavía complicados. Aunque la silueta se ha simplificado, este vestido, de hecho, como lo puedes ver en la espalda, es en donde tiene el cierre, lo tiene muy bien oculto, pero a lo largo de esta parte y aquí tenemos 41 broches de ganchillo. Eso quiere decir que las chicas todavía necesitaban ayuda para vestirse y todavía estaban un poco condicionadas por su guardarropa. Hombre, es que por sí sola, quitar, abrochar y desabrochar 42 ganchillos, es que eso era inviable. Es imposible. Total. Y hay por ahí uno de seguridad Sí. que simplemente sería imposible que lo hicieses tú solo. Bueno, todavía tenía mucho que evolucionar la moda, ¿eh? Todavía. Estamos en unos primeros pasos. Belle Époque, la sala Belle Époque. Nos vemos en poquitos minutos. Voy con tu compañero Alberto y seguimos ahondando en la moda aquí en el Museo MAN de Málaga. Perfecto. Hasta ahora. Gracias.
Alberto, años 20 y sala también de coches populares, que luego vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Pues vamos a ver si quieres los años 20 primero y vemos un poquito cómo van evolucionando esos coches, ¿no? Estas carrocerías. Y lo que tenemos son diferentes marcas. Tenemos marcas, en este caso, americanas y esta española, hispano-suiza, que es una de las marcas más importantes que tenemos en España y de las más antiguas, junto con otras también que había en esta época. Y lo que vemos ya un poco la evolución de las carrocerías. Si os fijáis más o menos, las carrocerías, pues bueno, ya digamos que tienen un tipo de medida, son más o menos relativamente parecidas de largo, ya sí son coches que van normalmente siempre capotados, cerrados, ¿no? Que, bueno, para que digamos que al final los que van conduciendo los vehículos puedan ir cubiertos, ¿no? Y protegidos, que al final desaparece lo que también importa. ese concepto, creo, corrígeme si me equivoco, ese concepto de que el conductor estuviera aislado del resto del pasaje, sí, ¿no? Sí, normalmente sí, porque además si te fijas muchas veces ya nos vamos a encontrar que hay coches que lleven conductor y hay otros que ya sean los mismos propietarios los que quieran ya disfrutar, ¿no? Y conducir estos coches, ¿no? Que al Se final entiende ahí trata, la conducción como un placer, ¿no? sí, También, como un placer, un disfrute, porque al final también hay que pensar que este tipo de vehículos pues se van anunciando casi siempre en temas de ocio, ¿no? En temas de viaje y cosas así, con lo cual también apetece ir circulando por ahí. Tenemos aquí un coche muy llamativo, sobre todo en la carrocería, ¿no? Vemos ahí una forma geométrica, unos colores, cuéntame. Pues mira, es un coche bastante curioso, ¿no? Sobre todo por el tema, el concepto ya de, ¿no? de estas pinturas en las carrocerías, ¿no? Hasta ahora pues estamos viendo los colores siempre de un tono, 2 tonos en los coches. En este caso es un coche que estaba decorado por Sonia Delannoy, con una pintora muy conocida francesa, y bueno, diseñó, digamos, ella se encarga también de hacer mode, eso, ya lo podréis ver después. Y entonces pues se encargó de trasladar esos dibujos de la moda, esos esquemas, a los coches, ¿no? Entonces pues le dio color a los coches y al final digamos que empezó a crear una idea, ¿no? Una tendencia que bueno, posteriormente se ha ido evolucionando en el tiempo y transformar ese arte, ¿no? Esa pintura en las carrocerías de los coches. Estamos en una época en la que todavía el concepto de la seguridad no, ¿verdad? Sí, porque aquí sí. no veo Sí, cinturón de seguridad. No ves nada de ese tema, no. Al final el concepto de seguridad es relativamente muy moderno en los coches, ¿no? Si te fijas, pues bueno, obviamente estos coches todavía no tienen cinturón de seguridad, reposacabezas, bueno, la verdad que eran bastante inseguros y ya son coches que van a coger una velocidad ya relativamente alta, ya van a pasar de 80 a 100 km por hora, con lo cual ya sí se ponen. Bueno, es un poco más peligroso el circular con ellos. Bueno, dentro de la sala, años 20, hay un espacio dedicado a coches populares. Exacto. Pues mira, los coches populares son los que tenemos en este lado y son una pequeña representación, ¿no? Sobre todo del concepto de la evolución de estos coches que estamos viendo hasta ahora, que son coches pues, para un público que se pueda permitir ese tipo de vehículos, no cualquiera podía acceder a esos coches. Y aquí, pues bueno, las marcas, a partir del crash del 29 de la Bolsa de Estados Unidos, que al final todo lo que sea económico nos afecta siempre, ¿no? Pues bueno, las grandes marcas llegó un momento que no tenían tanta venta de coches, porque la gente, pues bueno, había gente que había perdido su dinero, otros no sabían muy bien dónde invertirlo, entonces las marcas tienen que evolucionar. Entonces muchas marcas cerraron a partir de ese crack y otras, pues bueno, lo que hicieron es transformarse, ¿no? Y empezar a fabricar vehículos pues más pequeños, más económicos de fabricar, de mantener, entonces digamos que nace el concepto este. Se democratiza, ¿no? Sí. Se hacen vehículos un poquito más asequibles, ¿no? Exacto, más accesible también al público. Entonces tenemos diferentes modelos, en este caso son ingleses, como es Austin y Morris, y aunque sean diferentes modelos, pero bueno, van representando mucho el coche. Normalmente son coches de 4 plazas o 2 plazas, depende del modelo, y después ya lo que tenemos aquí, pues por ejemplo, son coches utilitarios, coches de ciudad. Estos son un poquito más modernos, que son de los años 60, pero nos vamos a ver como el concepto es muy parecido, aunque sean de diferentes sitios, ¿vale? Un coche alemán y un coche de la antigua Checoslovaquia, pero son trike, son coches de 3 ruedas, y como vemos, pues muy pequeñitos. Este me encanta, ¿eh? Además, es muy chulo. aquí en Málaga, con el tema del aparcamiento, esto viene sería perfecto, muy práctico, sí, a día de hoy tiene más sentido casi que en esa época. Son coches que al final un consumo muy sostenido y el mantenimiento muy fácil. Alberto, me está esperando tu compañera Rocío, no sé si nos queda de esta sala algún apunte más. Nada, aquí lo que tenemos es un Fiat 500. Que mira, bueno, vamos a ver ahí ese Fiat 500. Solo como curiosidad, ¿no? Porque al final Fiat 500, Sí. lo que he comentado antes, ¿no? De este crash del 29, fue el que salvó a la marca en esa época, ¿no? Fiat apostó por este coche utilitario, en Italia tuvo mucha salida, después se importó mucho al resto de Europa, y entonces, pues bueno, salvó a la marca en ese 29, pero es que en el siguiente modelo de Fiat, bueno, siguiente no, en los últimos modelos, los actuales que tenemos Fiat 500, volvió a salvar a la marca, o sea, ha sido el único coche en la historia que ha salvado 2 veces a la marca de esos malos resultados. Vamos a Pues me espera aquí que Sin también problema. Ahora me nos está esperando vemos. tu compañera Pues nada, Rocío. sigue con ella un rato y ahora nos volvemos vemos otra vez con los coches, ¿vale? Muy bien, venga. Muchas gracias. Ahora. Zappi, presente y futuro de PTV Telecom. Nuestro STV, un dispositivo único que convierte cualquier televisor en una experiencia inteligente, sencilla y sin límites.
Miles de títulos a la carta y contenidos locales que nos hacen diferentes. Ahora todo ese contenido tiene su espacio propio. Más PTV, una sección exclusiva donde encontrarás lo mejor de PTV, tanto en directo como a la carta. Zapi, más PTV. La diferencia está aquí. Rocío, estamos en la sala Años 20. ¿Qué nos puedes contar de esta sala y de esa evolución también que bueno, pues muestra este museo con el mundo de la moda? Bueno, pues en los años 20 es cuando realmente se considera que el siglo XX comienza. Después de la Primera Guerra Mundial, realmente fue el cambio de paradigma y aunque muchos de esos cambios se habían gestado en la década anterior, es cuando realmente se pueden sentir. Después de la guerra la gente tiene como este hedonismo y esta euforia por vivir y la moda lo refleja, la moda y los movimientos artísticos, viene el Charleston, viene el jazz, viene el Art Deco y todo esto va enfocado a celebrar que se está vivo y la moda responde. Este vestido, por ejemplo, es un ejemplo muy claro de la moda de esa época que está pensado ya para moverse, para bailar, porque además a raíz de la guerra las mujeres también incursionan en el mundo laboral, las mujeres de clase alta, claro, y entonces ya los vestidos elaborados y cargados no eran convenientes para ese estilo de vida. No eran prácticos tampoco. Claro, lo que habíamos hablado de los 41 broches, claro, una mujer si se tiene que ir a trabajar no puede pasar por toda esa ceremonia para vestirse. Además ya tenemos también marcas asentadas. En la década anterior, Charles Frederick Ward, Paul Poiret empiezan a sembrar estos pininos y aquí además viene un auge femenino. Tenemos diseñadoras como Rosine Perol, que era la diseñadora de la mamá de Dior, posiblemente una de sus inspiraciones iniciales para convertirse en diseñador de modas. Y además tenemos a Chanel, tenemos a Lanvin, tenemos a Vionnet, todas estas mujeres que empiezan a hacer cambios históricos en la moda y de quienes seguimos hablando hoy en día. El etiquetado también es algo fundamental, claro, que no siempre existió. No, fue a finales del siglo XIX también, Charles Frederick Ward, algo tan simple, tan elegante, ponerle un nombre a un trocito de tela y firmaba a mano. Y ahora es que no concebimos una prenda sin una etiqueta de marca. Bueno, pues nos vemos en poquitos minutos, nos está esperando tu compañero Alberto, pero nada, en un abrir y cerrar de ojos y de vuelta contigo. Muchas gracias. Hasta ahora. Bueno, Alberto, estamos en el interior de este Mercedes fabricado en Alemania en los años 20, pero para Inglaterra, ¿no? Porque de hecho tenemos el volante a la derecha. Exacto, tenemos un coche que es la alta gama, ¿no?, de Mercedes en esta época, de 1937 en concreto, y bueno, pues representa eso, el lujo, ¿no?, de lo que eran los coches alemanes en esta época, y bueno, con motores ya muy avanzados, con mucha potencia, la verdad que al final pues tenemos un coche, unas prestaciones ya relativamente modernas, sobre todo en relación a lo que hemos estado viendo hasta ahora. Sí. Bueno, años 20, una sala en la que hay, desde luego, vehículos también, piezas muy curiosas, muy llamativas. Cada rinconcito de este museo está perfectamente preparado y cada vehículo está en su lugar, ¿no? Y se le da la importancia que cada uno merece. Exacto, ¿no? Intentamos mantener eso, una cronología en el tiempo, ¿no?, y un espacio para cada coche, ¿no?, que se pueda ver. Tenemos, por ejemplo, un Bugatti, ¿no?, que quien no conoce casi hoy en día, ¿no?, lo que son los Bugatti, lo que representa la marca, ¿no?, en prestación, en coches de alta gama. Bueno, Rolls Royce, pues lo mismo, ¿no? Entonces tenemos, digamos, coches representativos de diferentes marcas europeas, incluso marca americana, como vamos a ver ahora con Pana. Aquí tenemos, por ejemplo, un Packard, un modelo 12. Que menudo volumen, ¿eh? Ya, un coche presidencial en esa época. Sí. Es un coche que tenía la Casa Blanca en esa época, en 1936. O sea, el presidente de los Estados Unidos viajaba en este tipo de vehículos. Roosevelt, que era el presidente en esa época, pues llevaba un coche como este, ¿vale? En este caso, en la Casa Blanca, el coche era negro, pero bueno, era el mismo tipo de vehículo, ¿vale? Tenía hasta un minibar detrás, ¿eh? Exacto, lleva todo lo necesario que tenía que tener el presidente en esa época. Pues bueno, tenemos este tipo de coches. Ya son coches, digamos, presidenciales, tipo limusina, y vehículos, bueno, pues de unas características bastante grandes. Y aquí, pues, diferentes coches como americanos, por ejemplo, francés en este caso, el Delage, y tenemos un coche americano como el Pizarro. Bueno, vamos viendo un poquito cómo van eso, cambiando las carrocerías. Cada vez son coches que van a recorrer más distancia, van a tener mejores prestaciones en cuanto a velocidad, en cuanto a seguridad, un poco dentro de la seguridad en esta época, ¿no? Entonces, son vehículos que van evolucionando mucho,
Lo que hemos hablado anteriormente también, las carrocerías también se preocupan, ¿no?, de que vayan llamando mucho la atención. Al final las marcas se van diferenciando sobre todo por eso, ¿no?, porque llamen mucho, lo primero es la atención. A día de hoy pasa lo mismo, ¿no? Lo primero que te llama la atención es el diseño de un coche, después obviamente pues bueno, lo importante es que sea pues eficaz, eficiente, bueno, que sea un coche bueno, prestacional. Todos los vehículos que aquí se exponen en el Museo de la Automovilidad Moda de Málaga tienen los motores originales. Exacto, sí, todos los que tenemos tienen sus motores originales, ¿vale? Los tenemos, se van manteniendo para que tengan un funcionamiento, estén más o menos en estado de funcionamiento todo, los vamos arrancando cada X tiempo, bueno, un poquito así, y vamos intentando trabajar sobre eso, sobre mantenerlo tanto de carrocería como de mecánica. Pues Alberto, nos vemos en poquitos minutos, Pues vamos a hablar ahora enseguida de moda, ¿vale? No vemos nada. Muchas gracias. Nada. Rocío, un diseño también de altísima costura, ¿eh? De la casa Chanel, esta espectacular chaqueta diseñada por Carla Galfer en el año 92. Correcto. Muy bonito, pero hay una pieza que nos vamos a detener en ella. Estamos en la sala años 30. Sí, años 30, y algo muy llamativo y por lo cual tenemos estas dos prendas juntas es que Chanel era la archienemiga de Elsa Schiaparelli, a quien pertenece este diseño tan chulo. Un abrigo de lana pura, bueno, impresionante la calidad de esta pieza y luego los acabados. Y la bueno. técnica experimental que, bueno, resulta un ejemplo muy bueno del surrealismo con el que trabajaba Elsa Schiaparelli, bueno, que representa muy bien el espíritu de esta década. Que, bueno, después del crack del 29, la moda vuelve a sufrir una transformación porque, claro, ya no se podía vivir con los mismos excesos que pasaba en los años 20 y además, después de toda la caída de las monarquías, finalmente sí que se tenía la necesidad de admirar a alguien y es la época dorada de Hollywood. Hollywood es cuando se termina de posicionar como el altísimo referente de estrellas y moda. Y por otra parte, Elsa Schiaparelli creo que hace una muy buena sinergia entre moda y arte, que es algo que siempre sucede y siempre hace falta en momentos de crisis. Siempre nos vamos a refugiar en el arte y bueno, ella supo ver este nicho y supo adaptarlo perfectamente en el trabajo que hizo con los surrealistas. Aunque bueno, esta nueva faceta de la moda, alguien más clásico como Chanel no lo encajó muy bien y bueno, se cuentan historias de que incluso alguna vez la empujó contra un candelabro para quemarla. Vamos, archienemigas total. Oye, Totalmente. ¿qué destacarías de este diseño, de este abrigo de lana con esos acabados que tiene? A ver, cuéntame. Pues lo que te comentaba, esta técnica experimental, todas estas bolitas que ves aquí son Yo no un me atrevo ni a material tocarlo, rígido. para no dañarlo. Es un material rígido y el lamé se puede apreciar que debe haber sido moldeado con alguna técnica de calor, Sí. es lo que nosotros suponemos. Como fundido, ¿no? Lo han ido fundiendo. Claro, y para que trabajando. tome la forma y bueno, la verdad es que es un trabajo espectacular. No he tenido la oportunidad de verlo puesto en persona, pero me imagino que con estas mangas y este vuelo debe tener un movimiento espectacular. Bueno, me contabas fuera de cámara el tema de si quieres, hay una frase que utilizáis los expertos en moda, que es que si quieres saber si algo es de calidad... Ah, claro, te fijas si ha tenido por ahí algún incidente con las polillas, porque las polillas saben muy bien de tejidos, Y este tienen muy tejido buen es bueno. gusto. Sí. Lana, pero pura, ¿eh? Sí, sí, Lo las sintético a las tengo que polillas no echar. le gusta. No, siempre se van a ir, además, alta gama, por seda y por lana. Son exquisitas. Como Sí, exquisito este museo, que estamos Como comprobando. debe ser. Claro que sí. Nos vemos enseguida, ¿vale, Rocío? Vamos.
Alberto, pedazo de vehículo que estamos viendo aquí. Me encanta además también este gris metalizado. Y luego esos asientos que parecen como de piel de cocodrilo, el detalle también de las botellitas ahí para los pasajeros de atrás. Pues sí, la verdad que es un coche que representa mucho la época Art Deco en la carrocería, por las líneas que tiene, ¿no? El diseño que tiene. De hecho, como estamos en la sala de diseño... Pues, Sala del diseño se llama. Representa mucho el concepto de esta sala, ¿no? Y como bien dice, el interior, lo acabado, bueno, son coches muy personalizados, que el dueño del coche pues lo pedía un poquito con lo que él creía o lo que él quería que hubiera en el O coche. sea, cada vehículo de estos estaba personalizado en función de las peticiones del cliente. Exacto. Este, por ejemplo, un coche es un Lancia Astura de 1939 y la carrocería se encargó de hacerla Pininfarina, que es un carrocero bueno, con mucha trayectoria y muy conocido, ¿no? A nivel mundial. ¿Podemos entonces decir que algunos de estos coches son piezas únicas, que no hay otro igual? Sí, el Astura como tal, el coche, sí se fabricó en serie, con series muy limitadas, ¿vale? Porque son series que en esta época todavía pues, no van a superar las 1000 unidades, pero en este caso, por ejemplo, la carrocería Pininfarina no carrozó tanto Astura, entonces, pues bueno, es una carrocería, si no casi exclusiva, pues casi. Vemos más vehículos dentro de esta sala del diseño, y luego unas líneas muy cuidadas, muchos detalles, ya se iba perfeccionando cada vez más ese diseño es como un salto, ¿no? Un salto cualitativo. Exacto, es un salto que de la sala anterior que hemos visto, por ejemplo, de años 30, a esta sala pues se preocupa mucho más pues, eso, de los diseños de las carrocerías, ¿no? Cada marca pues darle siempre ese toque personal y esos diseños pues lo más avanzado posible en el tiempo, ¿no? Un poquito ya los conceptos de diseño más aerodinámicos, con mejores prestaciones. Al final, pues bueno, se trata eso de conseguir un coche que sea eficiente también, ¿no? Entonces es lo que se van preocupando y aparte de eso, diferenciar un poco pues las carrocerías unas de otras. Oye, precioso también este modelo, ¿eh? Sí, el ID19 es un modelo, en este caso cabrio, que es una pieza bastante rara porque normalmente pues bueno, se fabricaron pocos, eran 1000 unidades de este modelo. Bueno, hace que sea bastante curioso. Un coche muy avanzado tecnológicamente para su época. Y de esta sala, de la zona de diseño, habla un poquito más bajo porque también está ahora mismo estamos rodando otro formato audiovisual, el museo, decimos, un museo de automóviles de moda y de mucha vida, hay muchas actividades. Es lo importante del museo, ¿no? Que Muchos siempre tenga eventos. vida y que no sea un museo estático. Muchos eventos. Y ahora sí pasamos ya a la sala, hemos visto la sala de diseño, aquí coches de ensueño, hablamos de coches americanos, Cadillac, Ford. Sí, en general en esta sala lo que tenemos son coches americanos y eso, sobre todo Cadillac y Ford, ¿no? Entonces podemos ver un poquito diferentes carrocerías, en este caso pues una carrocería, un coche muy icónico con el Thunderbird, ¿no? Uno de estos primeros coches americanos deportivos que marcaron tendencia, ¿no? Junto con los Corvette, ¿no? Que son marcas muy conocidas. Bueno, y aquí tenemos un Cadillac El Dorado, que bueno, ya esto representa casi el sumum, ¿no? de Cadillac en esta época, ¿no? Desde 1959. Y bueno, podemos ver un poco el diseño del coche, ¿vale? Al final, pues bueno, una carrocería que llama mucho la atención, que es lo que se trata. Espectacular la carrocería de este Cadillac dorado, de color rosa fuerte. Sí, bueno, la verdad que... también la tapicería en rosa. Sí, va a juego el coche, ¿no? El rosa este fue una decisión del dueño de la colección, de darle ese toque diferente, ¿no? Tiene la combinación del rosa con el blanco. El coche mide 5,70 metros de largo, para que nos hagan un poquito la idea, ¿no? De lo que es un coche de esta época, de los años 60 americano, que bueno, al final son coches con un volumen muy grande para eso, para circular sobre todo en sus carreteras, ¿no? Esas carreteras que intercomunican, ¿no? Los estados americanos, que hacen que bueno, con estos coches sea un placer, ¿no? Circular por ese tipo de avenidas y carreteras. Recorrer esas grandes distancias en un coche de esta categoría tiene que ser Sí, un lujo. Es un lujo, al final es un lujo porque son coches de alta gama en esta época, ¿no? Un coche americano. Estos tipos de coches valían casi como una vivienda en Estados Unidos en esa época, entonces son coches de alta gama, con que no solo todo el mundo se lo podía permitir, pero al final son un disfrute para poder ir yendo por esas carreteras. Pues Alberto, nos vemos en poquitos minutos. Pues nada, nos vemos ahora en un momento. Rocío, lo dicho, estamos en la sala de tradición inglesa y de energías también alternativas. Y menudo diseño que vamos a ver. Sí, claro, este es un Vivienne Westwood, porque bueno, para tradición inglesa lo que hemos hecho es revisitar a íconos del diseño de moda inglés y bueno, tenemos este Vivienne Westwood que bueno, ya en sí mismo es muy especial, te muestra la corsetería que siempre es característica de Vivienne Westwood. A mí particularmente me gusta mucho la transición que hace del blanco y negro al color o viceversa y bueno, a lo mejor algún amante de la moda lo reconoce porque Helena Bonham Carter lo llevó a una alfombra roja. ¿Este mismo diseño? No, uno parecido. Uno parecido, pero la verdad que es... Uno idéntico, pero no idéntico, pero no este. Efectivamente. Pero vemos, por ejemplo, el escote con ese corte asimétrico, luego el tul en negro y por debajo se sigue viendo lo que es el colorido, el estampado.
Menuda pieza, ¿eh? Es preciosa. Y bueno, seguimos viendo Sí. algunos. Otro ícono del diseño de moda inglés es John Galliano, que bueno, aunque es un diseñador un poco polémico, sigue siendo uno de los representantes más importantes, tanto en su marca personal, como es este vestido, como en su paso por Dior. Este vestido tiene inspiración en la cultura mongola y bueno, esta tela, como dato curioso, luego también la utilizaría para una colección en Dior y bueno, ya en esta época ya se le empezaban a fusionar los diseños. Muy bonito, ¿eh? Es divino, Sí, sí, diminuto, sí, sí. pero divino. Sí. Y ahora pasamos a otra de las piezas más especiales que tiene el museo, es un Alexander McQueen y esta es del año 2009. Esta colección es muy conocida, muy aclamada por todo el mundo. Además es una evolución de su primera colección con la que fue exitoso, en la que tenía también pájaros. De ahí en la original era una chaqueta en la que se pasaba del negro hacia las golondrinas. En esta se ve ya la evolución, que aquí viene de un efecto pata de gallo y que transiciona hacia las golondrinas en vuelo. A él le fascinaban los pájaros. Su película favorita era The Birds de Hitchcock. Es que lo que te iba a decir, que es que es un homenaje a Hitchcock. Desde Sí, luego sí, estamos viendo los totalmente pájaros. intencional. Sí. Y bueno, en general, esa colección era como un reclamo a la industria de la moda, hace muchas referencias a muchos diseñadores y un poco el reclamo, que bueno, todos estos pájaros que además vivían en su cabeza. Alexander McQueen tuvo un final muy trágico porque bueno, tenía una relación muy complicada con la vida, con el diseño de modas y bueno, yo creo que ese diseño lo ejemplifica perfectamente. Bueno, en esta sala también encontramos, ya que estamos aquí en la zona de los coches, de los vehículos, energías alternativas, pues tenemos este diseño que me imagino que querrás también detenerte en él. Sí, claro que sí. Este diseño es de Issey Miyake y bueno, este es del año 1991. ¿Por qué es especial? Issey Miyake es conocido por su submarca Please Please. Y es aquí en esta colección cuando la introduce. Esta es la primera vez que presenta esta técnica de plisado que él inventa inspirado en el Delfos de Fortuny. La pieza se hace a 3 veces su tamaño y luego se pone entre un par de hojas de papel y unas planchas al calor y es cuando se hace el corrugado. Después ha seguido ya. Después de presentar esta colección, creó la submarca y ha seguido creando con esta misma técnica muchísimas colecciones. De hecho, tanto su marca principal como la submarca siguen activas actualmente. Pero bueno, esta pieza es muy especial porque fue la presentación de esta técnica. Las modelos salían, así como puedes ver al maniquí, con las manos así y después las mangas se extienden, queda una especie de rizo en el brazo y eso es lo que tiene este vestido. Oye, qué llamativo y qué bien lo explica, qué bien lo explica Rocío. Tú eres una apasionada de la moda, Me encanta. Se nota que te encanta. Y una curiosidad que vamos a comentar con tu permiso a nuestros espectadores de Paseando por Málaga. Bueno, eres mexicana, afincada en Málaga, que hace años hiciste tus prácticas aquí en el museo Sí, y años más tarde efectivamente. pues comenzaste a trabajar en él. Sí, Llevas claro. 2 añitos aquí, ¿no? 2 años trabajando, las prácticas las hice en el 2019 y me enamoré del museo, entonces claro, cuando tuve la oportunidad de regresar, no lo dudé. Trabajar en este entorno, en un edificio histórico como es Tabacalera, la antigua fábrica de tabaco de Málaga, convertida hoy en, entre otros museos que hay aquí, el MAN, el Museo del Automóvil y de la Moda de Málaga, y bueno, las explicaciones que haces con los visitantes, esa relación del diseño de la moda con el diseño también del automóvil, la evolución, bueno, una manera de luego muy original de ahondar en el mundo de la moda, pero Sí. desde este punto de vista. Claro, y una muy buena manera de pasar los días, yo siempre lo digo, si juegas bien tus fichas, tu trabajo va a ser jugar a las Barbies. Oye, qué buen eslogan, ¿eh? Bueno, y a través de los eventos aquí habrás conocido a diseñadores de primer nivel que pasan por Sí, aquí. claro que sí, hemos tenido aquí visitantes como María Escoté, Luis de Javier, Ágata Ruiz de la Prada. Ágata Ruiz de la Prada, ahora en abril vinieron las chicas de Fashion Socks, Alba Melendo y Raquel Fernández Sobrín, a grabar un episodio especial aquí. La verdad es que es una gran experiencia formar parte del equipo del museo.
pues muchísimas gracias por habernos explicado también todo lo que tiene que ver con la moda aquí en el MAN. Un besito, muchas gracias. Y que nos veamos más veces, Rocío. Esperemos que sí. Muchas gracias. Bueno, te veo aquí en la naturaleza, ¿no? En Contemplando la un naturaleza, coche. salvemos el planeta, Alberto. Sí, esa es la idea del espacio, ¿no? Representa un poco eso. Lógicamente, en nuestro espacio, un coche, bueno, como la naturaleza al final es fuerte, ¿no? Y sobrevive, ¿no? A esas cosas, bueno, llegando pues a florecer por encima del vehículo incluso, ¿no? Un pequeño espacio para concienciar un poquito a la gente. De que Para hacer intentemos, ahí, exacto, levantar aportar conciencia. Un granito de arena, siempre que Y podamos, agitar ¿no? conciencia. Bueno, Exacto. estamos en la sala de energías alternativas y también de tradición inglesa. Exacto. Tenemos aquí este ejemplar que es espectacular, el Sí. diseño que tiene. Tiene un diseño que por lo menos llama mucho la atención entre el Muy diseño futurista. y los colores, exacto. Sí, un coche relativamente moderno, ¿vale? Es 2010 y es un coche que hizo una universidad que lo que hace es, pues bueno, el movimiento suyo se genera a través de hidrógeno. Entonces digamos que el coche funciona con agua, hay una pequeña reacción química dentro, una electrolisis y eso, y lo que se genera es pues electricidad con ese agua, ¿no? Y con lo cual el motor es un motor eléctrico, pero esa electricidad que necesitamos la generamos con eso, ¿vale? Son concept car, digamos. Aquí tenemos, recuerda el coche de Batman, ¿no? Sí, es una estética así parecida, ¿no? Entre Sí. el coche Batman de una época así de ese tiempo, ¿vale? Este es un coche también que nos lo hicieron para nosotros, que funciona con aire comprimido. Se carga Aire comprimido. unas bombonas que tienen los laterales y bueno, mientras que tengamos esa cantidad de aire, pues vamos funcionando con ellos. Aquí lo que tenemos son coches de tradición inglesa, que es el espacio que lo llamamos, y son quizás las tres marcas más importantes inglesas o más conocidas en esta época, como es Rolls-Royce, Jaguar y Bentley, que son las marcas quizás más punteras en esa época, ¿vale? Entonces representa un poquito esas marcas y bueno, los diseños de coches, esos de los años 50, años 40, incluso algunos más modernos que tenemos más antiguos, de Rolls-Royce, y bueno, vamos viendo un poquito las carrocerías de esas marcas, como al final pues marcan mucho los diseños en Europa, ¿no? En esa época también. Dejábamos aquí atrás un coche solar, 100% solar, ¿no? Exacto, sí, es un coche que en 2007 ganó la Solar Ray en Australia y entonces pues decidieron pues encargarle uno a la empresa que lo fabricó y fabricar uno para nosotros y tener la idea Todo esa. de placas solares, Exacto. el techo, toda la carrocería, la Sí. parte superior son placas solares. Sí, aprovecha toda la carrocería del coche lo más plano posible para que la incidencia del sol sea mayor y carga unas baterías que son las que se mueve el motor eléctrico del coche. La estética es un coche avión, totalmente. Exacto, esto casi al final son como parte de un avión, ¿no? Del fuselaje y bueno, lo que son las hélices y eso del avión, y lo que tenemos es un motor de gasolina que lo que hace es mover la hélice, entonces digamos que la tracción del coche es por esa hélice, hecha como si fuera una especie de avioneta, Sí. pues lo mismo. y Es así. un biplaza solo para Un biplaza, dos exacto, personas. solo para dos personas. Bueno, aquí lo que tenemos, vamos a llegar ahora a un coche eléctrico, ¿no? Que ahora quizá a día de hoy es muy común, ¿no? El tema del eléctrico, ¿no? Al final ya nos ha invadido, ¿no? En todos los desplazamientos. Bueno, pues tenemos un coche eléctrico que es de 1916 en Millburn. En y bueno, 1916 ya se fabricó un coche eléctrico. sí, ya se fabricaban. De hecho, los coches eléctricos están casi antes en fabricación que los coches de combustión, ¿no? Pero bueno, ya tenemos un coche que en su época tenía 80 kilómetros de autonomía y bueno, una velocidad máxima de unos 24 o 25 kilómetros por hora. No era una velocidad alta, pero bueno, suficiente para moverte en ciudad con el coche. A día de hoy, bueno, una velocidad muy normal en ciudad. Aquí te enseño si quieres, que Sí. este es bastante raro, sobre todo el diseño, es un coche de vapor. Como hemos comentado antes, el coche eléctrico, pues el coche de vapor convivió con el coche eléctrico y después con el coche de gasolina. Básicamente evolucionan los motores de la locomotora antigua de vapor, pues a estos coches se lo acoplan, ¿no? Y nos vamos moviendo al final con agua también, el vapor a presión del agua es lo que hace que se mueva el coche. Alberto, antes de despedirnos, vamos a pasar de la sala de energías alternativas y de tradición inglesa a la Dolce Vita, ¿no? Que Exacto. tenemos aquí a un paso. Vamos a ir a la próxima sala, que son coches un poquito más modernos. En esta sala
lo que tenemos son coches más o menos de los años 60, más o menos, son deportivos, ¿no? Son grandes marcas con sus deportivos más llamativos, más conocidos de esta época. Marcas como Mercedes, Jaguar, ¿no? Exacto, sí, Porsche, Maserati, bueno, diferentes marcas. El Porsche este es precioso, el que tenemos aquí a nuestra izquierda. Sí, aquí tenemos un Porsche, un Speedster, que es un Porsche de 1955. Sí. Es el primer coche que la marca fabrica propio, ¿no? Porque el Ferdinand Porsche, el diseñador de la marca, pues bueno, estuvo trabajando en Volkswagen, pero bueno, cuando creó su marca, este fue el primer modelo, el modelo que hizo. Aquí tenemos un Maserati, por ejemplo, que también es un coche bastante llamativo. Solo hay 59 unidades de este coche, con lo cual también hace que sea una pieza un poco más interesante. Y después, pues bueno, aquí lo que tenemos ya, pues diferentes piezas. Aquí tenemos este Ferrari, que es uno de los 4 Ferrari que se fabricaron, un 250 GT especiales. Y bueno, con su matrícula original, el Ferrari. Exacto, la matrícula original portuguesa, que es la que tenemos ahí. Y bueno, hace que sea una pieza pues bastante curiosa. Y bueno, y luego también tenéis una representación de lo que vendría a ser el tuning, ¿no? Exacto, sí, de los hot rods, un poco la esencia esa de la personalización de los coches, ¿no? Sobre todo que comienza en Estados Unidos, ¿no? En los años 30, que bueno, cuando ya vienen de la guerra y solo los que compraron vehículos después en Estados Unidos, pues bueno, fueron personalizándolo para intentar ir compitiendo entre ellos, y digamos, nace esa cultura, ¿no? Que al final evolucionando en el tiempo. Hasta nuestro presente, hasta ¿no? el día de hoy. Sí, el tunear un vehículo. Exacto. A tu gusto. Sí, porque una época del 2000, del tuning y eso en España sobre todo, pero bueno, es verdad que a día de hoy todavía sí que hay muchas empresas que te venden accesorios, aftermarket y eso para ir o mejorando o poniendo a tu gusto los vehículos, ¿no? Entonces al final pues tenemos esa pequeña representación aquí. Pues Alberto Pedraza, técnico de automóvil aquí en el MAN, en el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga. Ha sido un placer el hacer esta visita contigo, el placer con tus conmigo, compañeros para también. todos que nos vean, ¿no? Y que se animen a venir a vernos aquí al museo, porque al final yo creo que es una cosa que llama mucho la atención, aunque no sea un apasionado de los coches, va viendo un poquito la evolución de los coches y de la historia, que al final es lo que importa. Pues ya sabéis que aquí tenéis en el edificio antiguo de Tabacalera de Málaga el Museo de la Moda y el Automóvil. Alberto, pues un placer también y nos vemos en otra. Hasta aquí nuestra visita hoy al MAN, pero regresamos la semana que viene, os emplazamos a una próxima cita en Paseando por Málaga.